Y recuperamos la comunicación con Jaime Durán Barba. Jaime, me gustaría hacerte escuchar y compartir con la audiencia uno de los testimonios audiovisuales con los que abrimos la apertura de hoy, donde Mauricio Macri dice de que su gobierno fue el prólogo de Javier Milei. ¿Me permitís que lo coloquemos y lo compartimos? Perfecto. Dale, vamos. Si es otro prólogo, ya no puede haber otro prólogo. El prólogo del cambio fue nuestro gobierno. Ahora viene el cambio definitivo. El prólogo del cambio, es una definición interesante. Claro que sí, nosotros fuimos el prólogo del cambio, planteamos una agenda de cambios. Vos fijate lo que pasó con nuestro DNU famoso también. Sí. Nosotros hicimos un DNU equivalente de cientos de desregulaciones. Y vinieron y nos dijeron que era un error, que el DNU no había que hacerlo así, que lo dividiésemos en 3 leyes, ¿te acordás? Sí. Y que lo mandásemos al Congreso, que lo iban a aprobar. Lo aprobaron raquíticos. Pobrecitos, cada proyecto de ley le sacaron lo más sustancial. Y el segundo, que iba con el doble de regulaciones, muchas coincidentes con el DNU que presentó el gobierno de Javier Milei, ni siquiera lo trataron. Entonces no se puede ser tan cínico de creer que un DNU va a tener lo vamos a poder transformar en leyes a la velocidad que la Argentina en crisis necesita y con la garantía de que los distintos lobbies que van a intentar defender sus privilegios no van a terminar de vuelta desguazando y achicando el impacto de estas desregulaciones. El prólogo, o sea, así planteado, Jaime, volviendo a la pregunta anterior, ¿queda de alguna manera atado la suerte del PRO, la suerte de la Libertad Avanza? La forma en que ha jugado el PRO en la última época y Mauricio Macri en la última época ha sido unirle a la Libertad de Avanza de tal suerte que si le va mal a Milei, creo que el daño para el PRO será irreparable. Y si le va bien a Milei, la gente tiene claro que es Milei quien está haciendo el cambio y no Macri. Entonces creo que fue una mala decisión, una mala forma de aliarse a la Libertad de Avanza. Creo que el PRO ha perdido su dinámica, ha perdido su originalidad y este tsunami que significa Milei en Argentina está arrasando también con el PRO, gane o pierda, le vaya bien o le vaya mal. Jaime, en estos días, el día 22, va a haber una convención del Partido Justicialista, del Partido Peronista, que va a llamar a, probablemente, lo que va a producir, va a llamar a elecciones internas, como hace 30 años que no hay. Van a recordar aquellas de Menem Cafiero, es decir, elecciones libres para elegir la conducción del partido y finalmente quien surja de allí la candidatura que el peronismo va a proponer hacia 2027. Hay quienes consideran que frente a eso el kirchnerismo se va a ir. Va a ser lo mismo que hizo en su momento en el 2017, cuando hizo un partido aparte. Creo que era Unidad Ciudadana, ya no recuerdo exactamente, Unidad Ciudadana, ese es el nombre. Porque no va a resistir perder en una interna del peronismo. O sea, creen que se va a fragmentar el peronismo a partir de una interna. Al mismo tiempo, uno podría decir que 2 gobernadores que se consideran del PRO, como el de Entre Ríos y el de Chubut, no responden, no tienen la misma actitud, incluso en el Congreso parte de sus diputados se integran el Frente Hacemos Coalición Federal que conduce Pichetto y no el del PRO. ¿Se podría decir que el tsunami Milei lo que planteó es una fragmentación de las dos grandes coaliciones, dividiendo la Argentina en 6 partes, digamos, por un lado el PRO, por otro lado lo que antes eran los aliados del PRO, la coalición cívica, el radicalismo y eventualmente recreando aquello que fue el Grupo A antes de la unión del radicalismo con el PRO, que era también con el socialismo. Por el otro lado, el peronismo dividido en 2, un peronismo, si vos querés, antikirchnerista y un peronismo kirchnerista. Y finalmente, como siempre, una izquierda por un lado y ahora una extrema derecha por el otro. Se estará convirtiendo el sistema político argentino, en lugar de 2 grandes coaliciones, en 6
sectores y que el PRO finalmente vuelve a ser un partido vecinalista que tiene la ciudad de Buenos Aires, que no es poco, porque es un distrito muy importante y que da mucha visibilidad. Sin duda, el esquema político se alteró totalmente. Yo no creo que la creciente derechización de un sector del PRO que le ha llevado a entregarse a los libertarios pueda ser compartido por la coalición cívica o por los radicales. En el radicalismo hay una nueva generación de dirigentes, pero ninguno de ellos es de extrema derecha. Creo que no hay duda por que la coalición entre un sector tan conservador como se ha vuelto un sector del PRO, otros sectores del PRO que son progresistas, los radicales, los de coalición cívica, no podrá darse más, no hay más unidad. Bueno, nuevamente tenemos ahí el problema que se nos repite. No sé si vamos a tanda o vamos a 2 minutos de noticias y ya volvemos. Dos minutos de noticias. Ocho de la mañana, 59 minutos en la República Argentina. En Ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimos, la humedad 91%. Actualizamos la información del tránsito en modo Fontevecchia en la avenida General Paz. Se reportan 2 incidentes. Uno, altura Parque Sarmiento, sentido Lugones, y otro se produjo en Liniers, sentido hacia el Riachuelo. En tanto, en avenida Los Incas y Triunvirato, allí la calzada está reducida tras un choque entre un auto y una moto, mientras que en San Juan y Entre Ríos hay corte parcial debido a un incidente vial. Atención, usuarios de subte de la línea D, circula con servicio limitado entre las estaciones Congreso de Tucumán y 9 de julio. Gobernadores de las provincias del sur activaron un Consejo Patagónico de Desarrollo Económico. Tras reunirse en la sede del CAME, los mandatarios de Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Neuquén dieron comienzo a un nuevo dispositivo para promover la producción en sus provincias. En este sentido, Alberto Bretignac señaló que buscan poner en marcha, junto con todas las cámaras empresariales de la Patagonia, el desarrollo productivo y sostuvo que lo que más le preocupa es la recesión económica y la caída de la recaudación. Un diputado de Unión por la Patria pidió juicio político contra José Luis Espert. Se trata de Gustavo Pulti, quien es legislador y exintendente de Villa General Pueyrredón. Pulti presentó el pedido argumentando que Espert violó la Constitución y el Código Penal por llamar a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. La solicitud de juicio político contra el diputado de La Libertad Avanza se sumó a la denuncia penal que recibió el legislador por el mismo motivo, presentada por la abogada Valeria Carreras. Luis Ignacio Lula da Silva llamó a consolidar la democracia en su país. En la apertura de la reunión de gabinete, el presidente brasileño sostuvo que Brasil corrió un serio riesgo de sufrir un golpe de Estado perpetrado por su antecesor, Jair Bolsonaro, después de las elecciones del 2022. En esa línea, da Silva explicó que el golpe no pudo terminar de llevarse a cabo porque algunas personas de las Fuerzas Armadas no quisieron y no aceptaron sumarse a la sonada dictatorial. 9 de la mañana, 1 minuto en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires permanece el cielo nublado. A esta hora la temperatura alcanza los 22 grados 7 décimos, la humedad 91%. Para hoy recordamos que están previstas lluvias y tormentas durante la tarde-noche con una máxima de 26 grados. Y atención porque para mañana miércoles se esperan tormentas durante todo el día, con mínima de 17 y una máxima que llegará a los 27 grados. Seguinos en la red social X como @mfontevecchia, ok, en Instagram, Facebook y TikTok @modofontevecchia. Bueno, ahí recuperamos con Jaime Durán Barba, que tenemos un problema evidentemente en la línea. Jaime había llegado a marcar esta idea de la fragmentación del mapa político argentino en 6 en lugar de en 2 con 2 satélites. Y ahora quería aprovechar para preguntarte, ¿no has estado viniendo a la Argentina con la misma asiduidad que venías antes? Porque estabas ocupados en las elecciones primero de tu país, después de México. Me gustaría, y creo que llevas una semana aquí en Buenos Aires, me gustaría tu reflexión después de estar una semana en Buenos Aires, con esta Buenos Aires, sobre la política argentina actual, el propio gobierno, un balance general, podríamos decir. Mira, he tenido la oportunidad de conversar con dirigentes de los más diversos sectores y lo que encuentro es un enorme desconcierto. No tienen claro el qué hacer frente a un Milei que es muy dinámico, hace muchas propuestas y al mismo tiempo concreta poco.
creo yo que el gobierno actual no tiene la forma de actuar de un gobierno tradicional. Vamos a ver, no concreta las cosas. Ha cerrado Telam, sí, pero un político normal para hacerlo manda un proyecto de ley al Congreso, logra la mayoría y cierra Telam. El gobierno actual no ha hecho ningún proyecto, puso unas vallas y considera que así se cierra Telam. No es la forma institucional de funcionar. El gobierno no realiza cambios institucionales, realiza cambios de hecho. No los DNUs, que a Mauricio Macri le gustan mucho, son espectaculares, pero no logran nada. Intentaron cambiar, según dijeron, toda la legislación argentina en una semana con un DNU que tenía 600 artículos. De los 600 no está aprobado ninguno. Lo que producen es muchas declaraciones y pocas concreciones. Yo en eso he sido siempre partidario de otra forma de actuar. En política yo creo que hay que pensar, hay que analizar, hay que caminar según se puede y no improvisar cambios teóricamente fenomenales que no se concretan en nada. Los grandes cambios de la historia de la humanidad no se hicieron nunca en una semana. Y lo de Argentina no se trata solamente de un cambio en la economía, se trata de cambiar la educación centralmente, que es un desastre total, de cambiar las costumbres, de cambiar el código penal, el código civil. Hay una enorme cantidad de cambios que hay que hacer, pero para eso se necesita un plan para hacerlo durante el tiempo y no simplemente mandar un enorme tweet de 600 artículos que es rechazado y seguimos 100 días después de que asumió el presidente de la República su periodo sin tener ningún cambio real. Jaime, ¿cuál es tu pronóstico sobre el futuro de la Argentina? He expresado varias veces en mi amada columna de Perfil que el futuro para la democracia representativa es oscuro. En Estados Unidos veo que Trump avanza de una manera incontenible y no creo que sea lo mejor para la democracia norteamericana que sea elegido. En Ecuador, Lasso tuvo que salir de la presidencia. En Perú pasó lo mismo con Castillo. La crisis de Boric y de Petro es descomunal. Hay una crisis general de la democracia representativa. Dentro de eso está Argentina, que además vivió el agotamiento de un modelo que con el gobierno de los Fernández hizo una crisis total. Yo no creo que cabe que el peronismo ahora vuelva a ser el de siempre y vuelva a tener el poder de siempre. Necesita reinventarse, necesita darse cuenta de que estamos en la época de la inteligencia artificial, de la robótica, de la tercera revolución industrial y replantearse radicalmente su forma de ser, sus ideas, o también va a desaparecer. Hay una crisis global y la crisis en Argentina se siente más porque la derechización del PRO le llevó a un colapso. El peronismo con el gobierno de Alberto Fernández tuvo un caos brutal, estalló como una supernova, como lo había llamado en uno de mis artículos, y o reinventamos las cosas o no sé qué pase, pero no hay vuelta al pasado. No le vaya bien o le vaya mal a Milei, no volverá ni Cristina ni Mauricio. Y si tuvieras que apostar si le va a ir bien o le va a ir mal a Milei, ¿por qué te inclinarías? Yo creo que si es que él no reforma su estilo de chocar con todo el mundo, le va a ir mal. Y la política es el arte de lo posible, y para eso se necesita dialogar, se necesita ceder posiciones, se necesita más serenidad. Yo creo que Milei tiene demasiado entusiasmo y poca capacidad de negociación. A veces me hace un poco de gracia porque me recuerdan a mi propia actividad cuando era muy joven.
que era intransigente. Pero la vida a uno le enseña que hay que transigir, hay que dialogar. La democracia funciona así, con mayorías, minorías, con separación de poderes, con medios de comunicación robustos, con artistas. Una sociedad compleja como la Argentina no es la República Bananera de Bukele, en la que un señor atropellando los derechos humanos cree que puede ordenar el país. Jaime, aquí quiere sumar una pregunta a Alejandro Gómez, que me acompaña a la mesa. ¿Cómo le va, Jaime? Muy buenos días. Hola, Alejandro. En una entrevista hace algunos días usted dijo algo así como que Milei nunca iba a obedecer a Mauricio Macri. Digo, ¿cree que en algún punto esa relación se puede romper, que puede haber un quiebre entre Mauricio Macri y Javier Milei? Las repúblicas presidencialistas no admiten una bicefalía. Siempre que eso se intentó, pasaron tragedias. Sin ser tan grande la tragedia aquí en Argentina, cuando fue elegido Néstor Kirchner, Duhalde intentó mantenerse como hombre en el poder y fue archivado enseguida. No cabe la bicefalía normalmente. El único caso en el que cupo fue el de Alberto Fernández, en que más que una bicefalía terminamos en un desastre. No creo yo que Milei admita un copresidente que sea Macri. Los dos tienen temperamentos muy fuertes y no hay espacio para dos soles en el sistema solar. Si se producen dos soles, termina formándose una supernova. Chocan los dos soles y todo vuela en pedazos. Jaime Durán Barba, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Buen regreso a tu país y nos mantenemos en contacto como siempre. Un gran gusto, muchas gracias por darme este espacio. Acabamos de hablar con el consultor, el profesor, el escritor Jaime Durán Barba. Distinto el modo